Paquita la del Barrio para diputada. Megaboda en pandemia de la familia de una exdiputada priista. Otra vez en Guanajuato, entraron a una casa a matar a una familia y los 19 calcinados en una camioneta en Tamaulipas. Bienvenidos a este Caporal del 24 de enero. ¡Comenzamos! Se imaginan a Francisca Viveros Barradas, conocida como Paquita la del Barrio, subiendo a tribuna y diciéndole a los diputados de Veracruz: rata inmunda, animal rastrero. Bueno, ha recibido Paquita la del Barrio la invitación formal por parte del partido Movimiento Ciudadano en Veracruz para que sea candidata a diputada local por el distrito de Misantla. Ha sido confirmada la invitación, lo confirmó el dirigente de Movimiento Ciudadano de Veracruz, Sergio Gil Rullán, y pues a partir de este domingo empiezan precisamente los registros de los interesados a las candidaturas, así que apenas estamos al tanto, al pendiente de lo que tenga que decir Paquita la del Barrio a esta invitación. Frases con las que puede iniciar sus intervenciones en el pleno: rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, rata de dos patas. Bueno, hay todo una baraja de posibilidades. Que no se malinterprete, obviamente, este video como si yo estuviera impulsando la candidatura de Paquita la del Barrio, sino por el contrario, para hacer evidente que precisamente en esta elección estamos teniendo figuras públicas que vienen del medio del espectáculo, del ámbito deportivo, y que están siendo promovidos por los partidos políticos con el objetivo de tener a personas ya colocadas en la aceptación de la ciudadanía o ya conocidas y les sea más fácil ganar las elecciones a costa de muchas cosas. Así que pues estamos al pendiente de lo que Paquita la del Barrio tenga que decir ante esta invitación. Rata de dos patas. Bueno, también en el estado de Veracruz, una megaboda y en plena pandemia, en el peor de los peores momentos de la pandemia del COVID-19. Decenas de asistentes, medios locales aseguran que fueron alrededor de 200 personas, acudieron justo a esta boda que se realizó en Córdoba, Veracruz. De hecho, estuvo siendo ventilada por las redes sociales, incluso las imágenes que están disponibles son de los mismos invitados. Y han señalado medios locales que la fiesta estaba planeada que realizarse en otro lugar, en la ex hacienda San Francisco Tuxpan. El problema que tuvieron es que pues eran demasiados invitados y no los iban a poder tener allí cómodamente. Por lo tanto es que cambiaron el lugar del festejo para que acudan pues alrededor de 200 invitados. Y de llamar la atención porque esta celebración fue entre familiares de la exdiputada local priista Paulina Mugira Marenco, a quien estás viendo en pantalla. Así las celebraciones en el estado de Veracruz. Hace apenas unos minutos el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió su estrategia de seguridad en la inauguración de un cuartel de la Guardia Nacional en el municipio de Soledad Graciano Sánchez, esto en San Luis Potosí. El presidente de la República pues destacó la labor de la Guardia Nacional y defendió su estrategia. Aseguró que existe una estrategia coordinada, una estrategia pues para reducir los índices delictivos. ¿Por qué lo defiende? Hoy precisamente lo hace en el contexto de dos acontecimientos verdaderamente impresionantes. Pero escuchemos lo que dijo el presidente hace apenas unos minutos. También los enfrentamientos
muchos de ellos entre las mismas bandas. Muy lamentable de que constantemente hay estos enfrentamientos y pérdidas de vidas humanas. Hace apenas unos días, de hecho el 8 de enero en específico, te traje a este canal este video. Estás viendo la imagen miniatura en la pantalla. Te informé del arranque violento que hubo en el estado de Guanajuato, un estado de por sí que ya encabeza la lista de homicidios dolosos, pero que estaba registrando todavía mayor número de casos respecto de el arranque que hubo en el año pasado, en el 2020. Y dimos seguimiento justo a las agresiones, a la inseguridad que se ha estado registrando en la entidad, y mencionaba agresiones por el hecho de que se han estado registrando justo ataques en viviendas, casos de personas armadas que entran a las casas y que matan a la familia completa, incluidos los menores de edad. Ayer ocurrió un caso similar también en el estado de Guanajuato. Nos hemos enterado que cinco integrantes de una familia fueron atacados al interior de su domicilio, esto en el municipio de León. Hay 2 personas heridas. Esto ocurrió a las 6:40 de la tarde, 6 de la tarde con 40 minutos, y fue en el barrio El Cuecillo. La misma mecánica, llegan personas armadas, entran a la casa y matan a las familias. Entre las víctimas, entre los asesinados, se encuentra un niño de 11 años de edad. Sobrevivieron una menor de edad, también de 14 años, quien intentó huir para pedir ayuda, pero se desvaneció en el intento, en el camino, y también sobrevivió otro de 13 años de edad. Ambos fueron atendidos, recibieron atención médica. Esto ocurrió en Guanajuato ayer. En tanto, en el estado de Tamaulipas fueron encontrados 19 cuerpos calcinados en una camioneta. Esto en el municipio de Camargo, en la llamada Frontera Chica, que se encuentra en los límites con el estado de Nuevo León. Se informó primero, y es también otra peculiaridad de lo que sucede en el estado de Tamaulipas. Esto fue registrado la tarde del pasado viernes. Sin embargo, fue ayer sábado que a través de las redes sociales varias personas que estuvieron circulando por la zona estuvieron dando cuenta, estuvieron informando de esta camioneta, que de hecho te muestro solamente la imagen miniatura, dado que las imágenes justo del hallazgo son fuertes. Y estuvieron dando cuenta, estuvieron compartiendo videos, estuvieron compartiendo fotografías de esta camioneta, y las autoridades, ninguna autoridad de ningún orden de gobierno confirmó o confirmaba este acontecimiento hasta ya ayer, muy avanzada la tarde de este sábado, un día después de que fue encontrada, fue reportada por primera vez. Reconocieron que en efecto en esta camioneta había 19 cuerpos, 15 de los cuales estaban en la batea, en la caja, y el resto se encontraba en la cabina y en los alrededores. Medios locales han considerado que este asesinato, esta masacre, deriva de un enfrentamiento entre los grupos delictivos con presencia en la zona, que sabemos que son el Cártel del Noreste y el Cártel del Golfo, sin que la autoridad haya confirmado pues de qué grupo pertenecían. Ni siquiera, obviamente, ha confirmado tal cual este enfrentamiento, apenas, y ha confirmado el hallazgo. Parte de lo que algunos automovilistas compartieron, ya esta es la zona del hallazgo, ya no se encuentra justo la camioneta, se ve la zona quemada. Insisto, no voy a compartir imágenes del caso, son verdaderamente fuertes, ustedes las pueden encontrar en otras redes sociales. Pero bueno, esto es lo que se vio, esto es lo que se vivió en el estado de Tamaulipas. Dos acontecimientos verdaderamente lamentables.
Esto es lo que he preparado para ti. Nos vemos al rato, 7 de la tarde en este canal. No olvides, como siempre, suscribirte y reventar el botón de like.